Coge tu Biblia. Siéntate allá en el fondo. Pues quédate tú. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nos reunimos una vez más aquí para la lectura bíblica de esta noche. Recuerden que hoy empezamos con la carta a los Gálatas. Entonces tomen su Biblia ahí donde están y vayan abriendo sus Biblias en Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Listo? Mientras las demás personitas de pronto se van uniendo. Entonces, para que estemos ahí juiciosos con la lectura, recuerden que pues la idea no es solamente que nos oigan, sino que ustedes también la puedan leer. ¿Listo? Entonces, oremos para dar inicio. Señor, gracias te queremos dar, Padre, en esta noche, porque nos permites una vez más estar delante de tu presencia, Señor, una vez más aquí para leer de tu palabra, Dios de la gloria. Te queremos pedir, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría en esta noche para la lectura de esta carta, Señor. Que no entremos de pronto en falsas doctrinas, Señor, que no de pronto no entendamos lo que tú no quieras que erremos, Señor, sino que toda tu palabra que leamos en esta noche la entendamos de la manera correcta. Bendecimos a mis hermanos, Señor Jesús, que están ahí escuchándonos y leyendo tu palabra también al mismo tiempo con nosotros, Dios. Danos la sabiduría a todos nosotros, Señor de la gloria. Te pedimos, bendito Rey, que estés tú con nosotros y nos ayudes, Dios de la gloria, a fluir por medio de tu palabra, Señor, a entenderla, a comprenderla, a leerla de la mejor manera, Señor Jesús, y para aquellas personas que están escuchando, Señor, que seas tú, Dios, dándoles la fe y el entendimiento de entender y comprender tu evangelio. Bendecimos y alabamos tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces iniciamos con Gálatas 1:1. Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y así, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado,
en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Amén. Bueno, hermanitos. ¡Ay! A mí se me olvidó algo muy importante que les quiero leer. Sí. Recordemos que les había dicho que íbamos a leer, antes de comenzar el libro, íbamos a leer como unas características de esa carta y se me olvidó. Entonces ya lo leemos y continuamos pues con la explicación de estos tres capítulos. Listo, entonces en Gálatas. Listo, entonces les voy a leer. Corre para acá. Listo, entonces dice datos esenciales: refutar a los judaizantes, los que enseñaban que los creyentes gentiles debían obedecer la ley judía a fin de ser salvos, y hacer un llamado a los cristianos a la fe y libertad en Cristo. Autor Pablo. Destinatario las iglesias en el sur de Galacia, fundadas por Pablo en su primer viaje misionero, incluyendo Icono, Listra, Derbe, y los cristianos en todo lugar. Fecha más o menos 49 después de Cristo. Desde Antioquía, antes del concilio de Jerusalén. Marco histórico: la controversia más apremiante de la iglesia primitiva fue sobre la relación de los nuevos creyentes, particularmente gentiles, con las leyes judías. De manera particular, este fue un problema para los convertidos a las iglesias jóvenes que Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Pablo escribe para corregir este problema. Más tarde, en el concilio de Jerusalén, los líderes de la iglesia resolvieron oficialmente el conflicto. Personas claves: Pablo, Pedro, Bernabé, Tito, Abraham. Falsos maestros. Lugares clave: Galacia y Jerusalén. Características particulares: esta carta no está dirigida a ningún cuerpo específico de creyentes y círculo, probablemente entre las diferentes iglesias de Galacia. Amén. Listo, entonces, bueno, acá cuando... Listo, entonces acá cuando nosotros empezamos a leer Gálatas, Pablo empieza a hablarle a los de Galacia, ¿cierto? Dice ahí que, bueno, a varios hermanos, digámoslo así, varios hermanos, no sino varias iglesias que había en todo ese sector, ¿cierto? Les envió esta carta. ¿Por qué? Porque resulta que habían unos llamados judaizantes, algo que está pasando mucho de nuevo en estos tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los judaizantes? Los judaizantes son y eran estas personas que, digamos, querían llevar a las personas nuevamente a, digámoslo así, a todas las cosas que se hacían en la ley dada a Moisés, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando se convertían los nuevos gentiles, que no eran judíos, sino que eran gentiles, ¿sí? Creyentes de otras naciones, esos judaizantes llegaban y decían: hey, no, usted si quiere ser salvo, debe circuncidarse, y debe hacer las obras según la ley, y debe hacer esto, y debe hacer aquello, y debe hacer no sé qué, ¿cierto? Todas las prácticas que hacían los judíos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces Pablo les empieza a decir que eso no es así, ¿cierto? Y empieza a hablarles, digamos lo que dice en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 1, dice: no hay otro evangelio, ¿cierto? Entonces recordemos el evangelio, recordemos que la palabra dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo cuando escuchamos y creemos en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿cierto? Por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, así como muy concretamente, ¿cierto? Pero ellos empezaban a decir otra cosa, ellos empezaban a enseñar otro evangelio. No, pues usted puede tener fe, pero usted también, para ser salvo, necesita hacer esto y aquello, y hacer esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Pero Pablo les dice: no, señor, no hay otro evangelio. El único evangelio, la única buena noticia es que somos salvos por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Y eso más adelante lo enseña de una mejor forma, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Esto, digamos, esta carta puede tener 2000 años, pero si la vemos está pasando lo mismo que hace 2000 años, ¿cierto? Hay gente enseñando otros evangelios, hay gente enseñando otras cosas que no son, ¿cierto? Hay otra gente enseñando, recordemos, la salvación solamente es por fe y por la gracia del Señor, ¿cierto? Pero hay gente que dice, no, pues usted tiene que tener fe y también tiene que tener obras, ¿sí? Y eso no, porque el evangelio es solo por la fe. Las obras es el resultado de que seamos salvos, ¿sí? Pero no debemos hacer obras para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Listo? Entonces vemos mucha gente, muchas iglesias que hablan eso. No, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que no sé qué. Y ese no es el evangelio, están predicando un evangelio diferente. Y algo que Pablo dice acá, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿cierto? Entonces tremendo lo que dice Pablo acá. Pablo dice, ya se enseñó un evangelio y ese es el evangelio de aquí a que Cristo venga, ¿cierto? Y si aún yo, Pablo, vengo en 5 años y le enseño otro evangelio diferente, sea yo anatema. Anatema es como maldito, ¿sí? Entonces Pablo dice, tremendo, si viene otra persona, inclusive yo, y les enseña otra cosa más adelante, sea anatema. Si viene un ángel del cielo, ¿sí? Que veamos, alguien con alas y haciendo milagros y diciendo otro evangelio diferente, sea anatema también. Algo así le ocurrió a este hombre Joseph Smith, que fue el fundador de esta iglesia, se me fue el nombre, los mormones, ¿sí? Yo creo que hemos escuchado a los mormones, ¿cierto? Entonces este Joseph Smith, ¿qué pasó? Él un día dijo, no, que se había ido que se fue para el bosque y que no sé qué, y allá se le apareció un tal ángel, creo que era Moroni, algo así que decía el ángel que se llamaba, y le habló y le enseñó un evangelio nuevo y le dio que unas tablas en oro y le enseñó otro evangelio, ¿cierto? Entonces, primero pues no sabemos si es verdad que se le apareció ese ángel, y si hubiese sido verdad que se le apareció otro ángel y le está enseñando otro evangelio, acá está diciendo la palabra, sean malditos ellos dos, ¿cierto? Y todos los que enseñen ese evangelio diferente, ¿cierto? Si uno se pone a mirar, digamos, lo que enseñan los mormones es totalmente diferente a lo que es cristiano, ¿sí? A pesar de que hablan de Cristo y de Jesús y de que no sé qué, uno ve sus doctrinas y son totalmente diferentes. Creen que Cristo es hermano del diablo, mejor dicho, creen un poco de cosas. Entonces, ¿sí ven? Lo importante es saber cuál es el verdadero evangelio, saber cuál es la verdad y estar ahí aferrados a él. Bueno, después después empieza a hablar Pablo, ¿cierto? Pablo dice, recordemos, siempre he estado como la esta que Pablo no era apóstol y que no sé qué. Entonces Pablo, ¿qué dice? El evangelio que yo les predico, ¿sí? Recordemos el evangelio que hablamos ahorita, ese no lo recibí de hombre, ¿sí? Ni porque alguien me lo enseñó, no, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Recordábamos que hace unos días leíamos que Pablo fue llevado al tercer cielo y allá Dios le mostró cualquier cantidad de maravillas y secretos. Acá lo que nos da a entender Pablo es que en ese momento, muy probablemente, también Dios le enseñó el evangelio a Pablo, ¿cierto? Entonces, dice Pablo, a mí no me lo enseñó Pepito, no me lo enseñó Juanita, sino que me lo enseñó Dios directamente, ¿cierto? Le enseñó a Pablo el evangelio y que él después empieza a contar que él después de eso fue a tal parte, y que en un momento de esos él fue a Jerusalén, ¿cierto? Y allá habló con con Pedro, con Juan y con Jacobo, que eran como los 3 apóstoles principales, digámoslo así, que eran considerados columnas, ¿cierto? Y les habló, ¿cierto? Les dijo, vea, yo estoy enseñando esto y esto. Y ellos ¿qué hicieron? Le dieron la mano en señal de que obviamente aprobaban lo que él estaba predicando
y pues en señal de compañerismo, ¿cierto? Y él dijo, y no me enseñaron nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo, este evangelio que enseñó, es el evangelio conforme a las escrituras, conforme a lo que Dios le reveló, ¿cierto? Entonces, bueno, y más adelante pues vemos algo también como muy tremendo, y es que Pablo reprende a Pedro, ¿cierto? Uno ve a Pedro y uno dice, uy, pues después de todo lo que hizo en Hechos de los Apóstoles, que mejor dicho hacía grandes milagros y predicaba y mucha gente se convertía, Pablo otra vez haciendo, digámoslo así, cometiendo errores, ¿sí? Sabemos que todos vamos a seguir cometiendo errores hasta que Cristo venga por nosotros, ¿sí? Pero pues es como de resaltar esto de que ¿cómo les digo? Digamos, los tres apóstoles, que eran Jacobo, Pedro y Juan, y seguramente los demás, ellos dicen que fueron enviados a predicar el evangelio de la circuncisión, y Pablo fue enviado a predicar el evangelio de la incircuncisión, ¿sí? No es que sean diferentes, sino que son el mismo evangelio, pero Pedro, Juan y Jacobo fueron enviados como a predicarle a los judíos, ¿sí? A los que se habían hecho la circuncisión, mientras que Pablo fue enviado a los incircuncisos, que son los gentiles, ¿sí? Que somos los gentiles. Eso es más o menos esa parte. Y bueno, ya cuando Pablo dice que un día se reunieron Pablo con unos judíos y con unos gentiles, ¿cierto? Y estaban ahí y estaban comiendo, ¿cierto? Y dice que Jacobo envió unos, digámoslo así, como unos enviados, ¿cierto? De Jacobo. Y cuando Pedro vio esos enviados de Jacobo, se hizo así como, uy, se apartó de los gentiles y se fue así disimuladamente como a comer apartecito. Recordemos que para los judíos comer o estar cerca a los gentiles era así algo como inmundo, ¿cierto? Entonces Pablo, al ver esto, coge y regaña a Pedro y le dice, ¿cómo así que usted sabiendo, ¿sí? Que nosotros ya no somos más, digámoslo así, esclavos de estar así bajo las normas de la ley y bajo todo este tema de la circuncisión, y usted, Pedro, vive así? Porque ahora cuando vienen enviados de Jacobo, ahí sí quiere disimular y se aparta de los gentiles, ¿cierto? Entonces ahí es como un llamado de atención a Pedro para que sea verdaderamente el cristiano que debemos ser, ¿sí? Si Dios nos llamó a libertad a todos, no podemos estar ahí, digámoslo, haciéndonos los que sí, según nuestra conveniencia, comportándonos delante de las personas según la conveniencia. Y bueno, después ya en el capítulo 3, Pablo dice algo muy importante, ¿cierto? El título que dice ahí el capítulo 3, ¿qué dice? ¿Qué dice? El Espíritu se recibe por la fe. ¿Cierto? Entonces Pablo dice ahí, el Espíritu se recibe por la fe. Recordemos que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando escuchamos el Evangelio y creemos en él, ¿cierto? Dice que en ese momento recibimos el Espíritu Santo y somos sellados por el Espíritu Santo. Lo dice tanto acá en Gálatas 3 como en Efesios, creo que es 1:8, pero lo leemos. Pues adelantémonos un poquito. Adelantémonos un poquito. Efesios, creo que es 1:13. Ah, sí, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cierto? Entonces ahí vemos que Pablo está diciéndolo en dos partes diferentes de la Biblia, ¿cierto? Nadie puede venir a decirnos a nosotros, no, usted recibe el Espíritu Santo por circuncidarse, o no, usted recibe el Espíritu Santo haciendo esta otra obra, ¿cierto? Pablo dice, no, uno lo recibe por la fe, ¿cierto, hijo? Entonces uno recibe el Espíritu Santo por la fe. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Ser salvo, ¿sí? Recordemos, cuando uno recibe el Espíritu Santo, en ese momento uno nace de nuevo, uno es salvo, uno es una nueva criatura,
¿cierto? Uno es hijo de Dios, es salvo, ¿cierto? Todo eso pasa en ese momento, ¿cierto? Entonces acá Pablo les dice, ¿Qué es una fe? la fe es creer, Es creer. creer con todo el corazón, ¿cierto? Entonces Pablo acá les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros crucificados? Y dice, dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cierto? Entonces ahí Pablo les está diciendo, las personas que dicen que ustedes van a recibir el Espíritu Santo por hacer obras de la ley, ¿Qué sobras? obras es hacer cosas, es, digamos, ¿cómo te explico? Digamos cuando dicen, ay, usted debe hacer tal tarea para encontrar gracia con Dios, ¿cierto? Entonces eso es hacer una obra, ¿cierto? O no hacer, sí, como ayudar, o como digamos, ay, no, yo voy a circuncidarme. No pregunte qué es circuncidar, ¿cierto? Nos quedamos. Nos quedamos acá, ¿cierto? Entonces dice que no, que digamos que, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿cierto? Entonces Pablo les dice, nadie recibe el Espíritu Santo por hacer obras, ¿cierto? Por hacer algo. No, que es que yo repetí una oración y yo por eso voy a recibir el Espíritu Santo. No, en ninguna parte, porque repetir una oración es hacer algo, ¿cierto? Usted le va y le dice a una persona, hijo, deja ahorita aprendo. Digamos, ustedes van, muchas veces uno comete el error de decir, venga, repite esta oración y ya, y ahí uno cree que recibió el Espíritu Santo. No, ¿cierto? Porque cuando una persona le dice, ay, ¿usted cuándo fue salvo? No, pues es que yo hice una oración, ¿cierto? ¿Qué está diciendo ahí? Yo hice, él hizo algo. Sí, recordemos, la salvación no es por lo que yo haga, no porque yo repetí, no porque yo dije, no porque yo hice, ¿cierto? Sino porque Dios me dio la fe, ¿cierto? Yo solamente escuché, ¿cierto? ¿Qué es Yo una solamente- fe? Ya, mi amor, ahorita te explicamos. Yo solamente escuché, ¿sí? Y Dios me dio la fe, creí y fui sellado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y después ya empieza a hablar del pacto de Dios con Abraham, ¿cierto? Entonces ahí fue donde le dice a Abraham, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿cierto? Entonces ahí vemos que la promesa que se le dio a Abraham, digámoslo, Abraham la recibió sin hacer nada, ¿cierto? Simplemente creyéndole a Dios que él le iba a dar un hijo, ¿cierto? Abraham le creyó, Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo, y y Abraham, ¿qué hizo? Solamente creyó, ¿cierto? Y esa promesa de la fe vino con él, y dice que la simiente, que Dios le iba a dar una simiente a Abraham, por la cual serían, es que no el versículo, espérame a ver si lo encuentro. Dice el 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y la ley no es de fe? ¿No es razón eso? No. Bueno. Al 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cierto? Entonces Dios le da esa promesa a Abraham y dice que en tu simiente, ¿cierto? Serán salvos, ¿cierto? Todas las naciones. No hablando, digamos, de simientes, porque muchos de los judíos toman así como, uy, las simientes, nosotros somos simientes de
de Abraham no. Dios estaba hablando de una simiente, y esa simiente, ¿cuál era? Jesucristo, ¿cierto? Dice que en esa simiente de Abraham serían salvos todas las naciones. Entonces sabemos que nosotros somos salvos, ¿cierto? Porque venimos de la simiente de Abraham, que fue Jesucristo, ¿cierto? Y venimos de Él solamente por creer con fe. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos ahí ya habló un poquito sobre el propósito de la ley y bueno, ¿cierto? Pero entonces yo creo que vamos a dejar por ahí. Entonces, bueno, hermanos, acá vemos, digamos, esta carta de Gálatas es muy importante uno entenderla, ¿cierto? Y saberla de pronto interpretar, ¿sí? Lo que les digo, nosotros somos salvos solamente por gracia y por fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, ¿sí? Pero debemos saber que nuestra salvación, ¿sí?, debe generar en nosotros obras. ¿Listo? No podemos decir yo soy salvo y no hacer las obras para las cuales Dios nos creó. Ahora cuando leamos Efesios vamos a darnos cuenta que Dios dice que Dios nos ha creado, ¿sí?, con un propósito, y ese propósito es hacer las buenas obras para las cuales Él nos predestinó, ¿cierto? O las obras las cuales Él ya tenía preparadas de antemano desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces, en conclusión, somos salvos por fe, solamente por la gracia del Señor, sin ninguna obra de la ley, pero salvos después de ser salvos, ¿cierto? Después de recibir el Espíritu que se recibe por la fe, debemos dar esos frutos, esos frutos del Espíritu, que es uno de los temas que es siguiente. Sí, es acá en Gálatas 5 que habla del fruto del Espíritu Santo, sí. El día el jueves vamos a estar ya leyendo el 4 y el 5, donde vamos a ver cuáles son esos frutos que debemos dar ya como personas salvas, ¿cierto? Y de qué obras debemos apartarnos, ¿cierto? Una cosa son las obras de la carne y otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, hermanos, esa era la lectura de esta noche. Nada, Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la noche de mañana en la iglesia. Recuerden, Les amamos mucho. Culto a las 6:30 y nuevamente con nosotros aquí a las 8 p.m. Si ustedes quieren quizás ayudarnos a leer, ya han visto como el hermano Marcelo, la hermana Joana han estado ahí. Si usted también quiere ayudarnos un día a leer, nos dice, nos escribe ahí por el WhatsApp o por comentarios, y pues con gusto lo estaremos contactando para que usted también esté ahí participando y ayudándonos. Listo, y nada, y bueno, no siendo nada más, oremos. Dios de la gloria, gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra, porque ha sido de edificación para nuestras vidas en esta noche, Señor, porque sabemos, Dios bendito, que solo hay un evangelio, Dios, que solamente hay un mensaje, Señor, de parte tuya para estos tiempos, Señor, y es que tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros para limpiar nuestros pecados, Señor Jesús, que fuiste sepultado, pero que resucitaste, Dios, y estás a la diestra de Dios Padre sentado. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has querido regalar esta salvación sin nosotros ejecutar ningún tipo de obra, ni hacer nada, Señor, sino simplemente creyendo por medio de esa fe que tú también nos das, Dios, porque es que tú nos das todo, Señor, tú nos das el mensaje, tú nos das la fe, tú nos das la salvación, Señor. Yo solamente estoy ahí, Señor bendito, por tu gracia, porque tú has querido salvarme a mí en este día. Bendecimos, amado Señor Jesús, tu palabra, y te pedimos que seas tú con nosotros todas las noches, Dios, dándonos sabiduría, dándonos el entendimiento, Señor, y permítanos seguir con esta lectura bíblica, Señor, porque ya vamos adelantados en el Nuevo Testamento, Señor Jesús, pero a un largo camino nos espera.
Bendecimos, Dios de la gloria, en esta noche a mis hermanos que están allí presentes y te pedimos que tu sabiduría sea también con ellos. Guárdalos y protégelos y ayúdanos a continuar en este camino hasta el fin del mundo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos hablando. Chao, iglesia, Dios les continúe bendiciendo.